La palabra del Señor. Primero que nada, dándole gracias a mi Señor por permitirme una vez más estar delante de su presencia, en su casa en este día. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Gracias, nuestro Señor, por todo lo que hace por nosotros, por habernos rescatado de las tinieblas en las que estábamos, y ahora nos permite predicar su palabra, y dice en la palabra que benditos son los pies que predican la palabra del Señor. Le damos la gloria y la honra al Rey de Reyes. Y hoy, mis hermanos, el Señor le plació que continuáramos con el tema del viernes pasado, que es el de cuando el justo sale, el juicio llega. El tema es cuando el justo sale, el juicio llega, y es la continuación de lo que el Señor nos dio el viernes pasado. Yo sé en mi corazón, en mi espíritu, que el Señor se glorificó en ese día, en el viernes, en la vigilia que tuvimos. Gloria al Señor. Le damos gracias. Bendito sea nuestro Dios, aleluya. Damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso por permitirnos estar en su casa el día de hoy. La gloria es para el Señor. Damos las gracias por permitirnos predicar su palabra, porque la gloria es para Él. Nosotros solamente somos sus mensajeros, y Él es el que habla a través de nosotros. Le damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo por todo lo que Él hace y lo que sigue haciendo, no solamente en nuestras vidas, sino de toda la vida de todo aquel que nos escucha y que decide en su corazón seguir al llamado del Señor, que es cuando escucha la palabra. Ese es el llamado del Señor. Si usted está escuchando en esta hora, bienaventurado sea, y no endurezca su corazón y escuche la palabra que el Señor nos tiene que hablar hoy. Les decía que al Señor le plació que continuáramos con el tema del viernes, de cuando el justo sale, el juicio llega. El tema vamos a estar predicando el día de hoy bajo el tema cuando el juicio sale, el juicio llega. Cuando el justo sale, el juicio llega. Le damos la gloria a nuestro Señor. Le comentaba hace un momento que yo siento en mi corazón y sé, tengo la convicción de que el Señor se glorificó el viernes, a pesar de toda la oposición que tuvimos, a pesar de los problemas que teníamos con el audio, con la computadora, con las cosas técnicas. Aún a pesar de eso, yo sé que el Señor glorificó su nombre en ese día. Y aunque el enemigo borró esa prédica, no la pudimos recuperar, no la pudimos compartir en YouTube, no la pudimos compartir con nuestros familiares que no pudieron ver en vivo. Aunque no pudimos hacerlo, el Señor le ha placido que continuemos con el tema y vamos a ser obedientes a lo que Él ha puesto en nuestros corazones. Así que pues vamos a iniciar a recibir el pan de vida, que es la palabra de nuestro Señor. Y yo tenía en mente empezar con otro versículo de base para el día de hoy, pero el Señor le plació que no fuera ese, sino la lectura de entrada que tuvimos hace un momento cuando estábamos iniciando el culto. El Señor me puso en el corazón, en la mente, que a Él le placía que iniciáramos en el Salmo 76, así como se lo puso a mi hermana, que ella abrió el culto de hoy. Asimismo me puso a mí el Señor que lo hiciéramos. La gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, si me acompaña allá desde donde esté, donde nos encuentre, busque su Biblia para que lea y nadie le diga que ha sido engañado, que sea nuestro Señor abriéndole el entendimiento que cada uno de nosotros necesitamos cada vez que recibimos su palabra, que no crea que soy yo la que habla, sino que crea que la palabra del Señor es fiel y verdadera. Vamos a iniciar en el Salmo 76. Amén. Gloria al Señor. Te alabamos, Señor. Aleluya.
Vamos a iniciar desde el versículo 4, todo hasta el versículo 12. Salmo 76, del 4 al 12. ¿Estamos listos, mis hermanos? Amén. Gloria al Señor. Te alabamos, Cristo. Y leemos la bendita palabra en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice: glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Gaza. Los fuertes de corazón fueron despojados. Durmieron sus sueños. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu presencia, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible, y cortará él el espíritu de los príncipes. Temible es a los reyes de la tierra. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de iniciar con el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros, vamos a hacer una oración para disponer nuestros corazones y que sea Él abriendo nuestro entendimiento y nuestro corazón también sea tocado por su palabra para recibir la palabra con gozo. Así que si me ayuda a orar desde su casa, se lo agradezco. Y si quiere y puede, le pido que cierre los ojos, incline su cabeza un poco en reverencia a nuestro Dios y háblele desde su corazón. Padre Santo, gracias, Señor, te doy, mi Dios, por permitirme, Señor, una vez más estar delante de ti, Dios, y predicar tu palabra, Señor. Gracias, Dios, te doy en esta hora, en este día, Señor, que sea enaltecido, Padre Santo, tu nombre. Dios amado, Dios fuerte y valiente, tú eres justo, Señor. Tú eres justo, Dios. Para ti, Señor, la justicia, oh mi Dios amado, es una característica, Señor, tuya, Padre Santo. Justo eres tú, Señor. ¿Y quién, Señor, puede decir una cosa contraria? Nadie, Dios, porque solamente tú eres alto, solamente tú eres grande, solamente tú eres excelso, Padre Santo. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma, Señor, aclama a tu nombre, Padre. En esta hora, Señor, te pido, mi Dios amado, que sea tu palabra, Señor, sea mandada, Dios amado, a las personas, Señor, a las almas, Señor, que necesitan de ti, Padre Santo. Te ruego, Dios, que sea tu Espíritu, Señor, redarguyendo a cada alma, que sea dispuesto, Señor, a escuchar a tu sierva, Señor, inútil, la cual estás usando en esta hora, Señor. Que sea tu palabra, Señor, la que sale de mi boca y ata, Señor amado, cualquier pensamiento que venga de mí, Señor. Que no salga de mí nada, ningún mensaje que no quieras que salga, Señor, mas sé tú, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor, hablando a las naciones, Padre, hablando a todo aquel, Señor, que desea escuchar tu palabra, Dios amado. Levanta, Señor, al caído, rompe yugos, Señor, quebranta corazones, Padre Santo, liberta al cautivo, Señor, quebra cadenas, Padre Santo, derrumba murallas, Señor, con el poder de tu palabra, mi Dios amado. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús,
Padre Santo, que sea tu nombre exaltado, Señor, porque ya lo es, Señor, tu nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, está en tus manos esta hora, Señor, está en tus manos este mensaje, Señor, y que lo que me haga falta a mí decir, Señor amado, sé tú, Señor, completándolo, Dios, con tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Damos gracias. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. La alabanza y la gloria es para nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Como le decía, el viernes pasado estuvimos predicando bajo este mismo tema y hablábamos un poquito, le doy un resumen corto de lo que se habló, de lo que vimos. El Señor, comenzamos la lectura de base, fue en Lucas 17, donde nos dice que así como en los tiempos postreros será como en los días de Sodoma y Gomorra. Entonces fuimos a ver cómo eran los días de Sodoma y Gomorra y pudimos ver, escudriñar, aprender de parte del Señor que en aquellos días cada quien andaba en sus afanes, cada quien andaba en su vida cotidiana, solo pensando en qué iban a vestir, pensando en sus finanzas, pensando en sus trabajos, casándose y dándose en casamiento. Estaban afanados en la vida, tan así que no disponían su mente y corazón para buscar de Dios, como lo está pasando ahora. También vimos que el pecado estaba en lo alto, que le llegó a nuestro Dios el clamor de alguien. Dice la palabra, solo dice que llegó el clamor hasta Jehová y él habló con Abraham y le comunicó que iba a mandar juicio sobre Sodoma y Gomorra, porque Dios dijo: haré algo sin decirle a mi siervo. Entonces, así como Dios, como el Señor, a Jehová lo hizo en aquel tiempo con Abraham, cuando le dijo: voy a mandar juicio a Sodoma, Gomorra y todo su alrededor, así lo está haciendo hoy nuestro Señor. El tema sigue siendo: cuando el justo sale, el juicio llega. Entonces, si hoy estamos hablando de esto, no es para asustar a nadie, no es para que usted se asuste y venga a los caminos del Señor o disponga su corazón de una forma por el susto. Gloria a Dios si dispone su corazón para aceptar a nuestro Señor Jesucristo y enderezar su camino. Pero el propósito más de eso es informarle, porque eso es lo que Dios está haciendo. El mensaje es: háblale a las naciones y diles que voy a mandar un juicio. Obviamente no me lo dijo así audible, pero está en la palabra, y todo aquel que disponga su corazón de escudriñar significa estudiar la palabra, va a recibir el mensaje. Pero hay muchas personas que no sabemos escudriñar. Habemos muchas personas que no sabemos discernir cuando Dios nos habla. Por eso es que Dios utiliza a sus mensajeros, Dios utiliza a sus discípulos. Por eso la gran comisión es: ve y haz discípulos. Entonces nosotros, como sus discípulos, tenemos que seguir hablando de su palabra, que es lo que estamos haciendo el día de hoy. Gloria al Señor. Y el tema, les repito, sigue siendo: cuando el justo sale, el juicio llega. Cuando a Sodoma le llegó el juicio, fue porque Lot salió de Sodoma. Lot era el único hombre que el Señor encontró justo en ese tiempo. Cuando Abraham intercedió por Sodoma, le decía: Señor, si encontraras 50 justos, por amor a ellos, ¿no salvarías esa tierra? Y Jehová le contestaba: si yo encontrara 50 justos, por amor de esos, no enviaré justos. Entonces eso le decía a Abraham: ok, no hay 50. Y le dijo después 45. Y luego le dijo un número más pequeño. Luego le dijo 10. Luego así se quedó en 10.
porque ya no encontró, porque se dio cuenta que no había más de 10. Entonces Jehová lo que hizo, mandó, como dice su palabra, mandó el juicio a Sodoma, pero no lo hizo hasta que sacó al justo Lot. Mandó 2 de sus ángeles y fueron, no vamos a regresar a esa lectura porque de eso se trató la parte número 1. Gloria al Señor. Lamentablemente, como les digo, perdimos este video, pero gloria al Señor porque aquí seguimos hablando sobre lo mismo con otros versículos. O sea, la palabra nos habla y nos habla de diferentes formas. Dios nos habla de diferentes formas y cuando vemos otros versículos nos lleva hacia ese mismo tema. Bueno, en este caso a la sierva del Señor fue que me llevó a los mismos temas porque ese es el mensaje que el Señor quiere que recibamos en esta hora. Y le comentaba entonces que cuando Lot salió, no solamente salvó a Jehová a Lot, sino salvó a su familia. Pero no toda la familia de Lot fue salva, no porque Jehová no lo quisiera, sino porque ellos tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje. Ellos tuvieron la oportunidad de disponer su corazón para ser salvos. Así como el día de hoy, usted que me escucha tiene la oportunidad para ser salvo, así lo tuvo la familia de Lot. ¿Por qué le digo esto? Le digo, no vamos a ir a verlo, pero sí le voy a mencionar que cuando los ángeles agarraron a Lot para decirle, vámonos porque el juicio de Jehová viene, dice la palabra que eran 2 ángeles. Uno de ellos agarró de la mano a Lot y agarró a la mano a su esposa. Y el otro agarró a una de sus hijas y con la mano a la otra hija. Pero antes de que esto sucediera, Lot fue y le dijo a los que iban a ser sus yernos, les dijo, levántense, vámonos, porque Jehová va a mandar juicio. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Si no conoce la historia, ellos se rieron de Lot. Se rieron, ahora sí que en su cara. Yo me imagino que les pareció ridículo que le dijera que Jehová iba a destruir Sodoma. Tal vez dijeron, no es posible eso, o no sé, la palabra no nos especifica qué tanto los yernos de Lot conocían de Dios, pero nos dice que no hicieron caso al llamado del Señor. Nos dice que simplemente se burlaron y se regresaron a dormir, o sea, siguieron durmiendo. Gloria al Señor, porque la palabra, el salmo que estábamos leyendo, ¿qué dice? Perdón, me quité los lentes para limpiar porque no veo y ahora tampoco veo. Dice, en el versículo 5 dice, los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron sus sueños. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. O sea, ¿de qué les sirvió? No nos describe la palabra a los yernos de Lot. Pero imaginemos que eran fuertes, así como lo dice el Salmo, que eran varones fuertes en músculos, digamos, por así decirlo, o en su mente tal vez, eran muy inteligentes, eran muy sabios terrenalmente hablando. Pero ¿de qué les sirvió eso? Si el día en el que Jehová les hablaba para decirles, levántate y vámonos porque va a venir juicio, no hicieron uso de su fuerza, no hicieron uso de su inteligencia, no hicieron uso de nada de lo que poseen en la tierra. Prefirieron dormir. Gloria al Señor porque me ha dado ese entendimiento ahorita. Gloria a Dios porque Él está en el asunto, dice mi pastor. Él está aquí hablándote hoy. Mira, te voy a contar porque el Señor así me lo está poniendo. Yo no sabía que hoy iba a predicar. El Señor de cierta forma me inquietaba a decirle a mi pastor que me diera la oportunidad de terminar lo que el Señor mandó el viernes, y más porque se borró ese video, porque no lo borró Facebook, y luego el video que grabamos aquí solamente está el video pero no hay audio, entonces no sirve. Entonces yo tenía la intención de decirle a mi pastor, pero yo le dije al Señor, no voy a hablar.
si a ti te place que vuelva a predicar este tema, entonces sé tú poniéndoselo al pastor, acomodando las cosas. Y gloria a Dios, porque Él así lo hizo. ¿Y por qué le cuento esto? Porque no me preparé, no sabía, que no recibí. Yo esperaba que el Señor, al siguiente día que yo le pedí eso, que el Señor lo pusiera a mi pastor en su corazón y el pastor me dijera, hermana, vas a predicar otra vez el viernes. Yo esperaba así, pero cometí el error de no prepararme aún así. Y aún en mi debilidad, aún en mi error, el Señor se glorifica el día de hoy y Él nos da el entendimiento así como vamos. Gracias, Señor. La gloria es para ti. La gloria y la honra. Y entonces le decía, los yernos de Lot no escucharon. Y tal vez eran inteligentes, pero ¿de qué les valió? Tal vez tú que me estás viendo eres muy inteligente. Tal vez eres un doctor, un médico, tal vez eres un abogado, tal vez eres, no sé, la profesión que tú tengas, la profesión que sea. De nada te va a servir todo lo que tú hagas el día de hoy, hasta el día de hoy, si no tienes a Jesucristo como tu Señor y Salvador. De nada. Porque déjame decirte que el día en que Jesucristo venga a las nubes, porque va a venir y ya viene, en ese día va a levantar a los justos, va a levantar a los que guardaron su palabra, los que guardaron su testimonio, y se los va a llevar. Bendito Dios, alabado sea el Señor. Esperamos que en esta iglesia todos los que estamos presentes nos vayamos, en esta congregación, perdón. Y los hermanos que nos ven, hay que guardarnos para que seamos encontrados dignos de ser levantados. Pero para ti, impío, para ti que no has aceptado a nuestro Señor Jesucristo, y aunque digas que ya lo aceptaste, pero haces lo malo delante del Señor, para ti es principalmente esta palabra. ¿Por qué? Porque una vez que el Señor se lleve a su iglesia, a la novia, entonces es cuando va a iniciar el juicio, y vamos a ver eso un poquito más adelante. Pero antes de ir allá, quiero regresarme en lo que estaba, que no importa nada de lo que tengas, no importa cuántos terrenos tengas, no importa cuántas casas tengas, no importa cuánto dinero en el banco tengas, no importa si si donas parte de tu dinero a una obra de caridad, o que plantes árboles, o que no importa ninguna obra que tú hagas en la vida. O sea, es bueno, no estoy diciendo que no la hagas, pero al final de cuentas, lo que importa es que tengas al Señor en tu corazón. Porque una obra sin fe está muerta, así como una fe sin obras, dice la palabra de Dios. O sea, si tú estás sin Dios, aunque digas, yo conozco a Dios, yo sé que Jesucristo vino y murió y al tercer día resucitó, y sí creo en Él, y Él mora en mi corazón, pero no guardas su palabra. Segunda de Juan 2:3. No, perdón. Segunda de Juan 3:4 es en donde está eso. Que aunque digas que tienes a Jesucristo en su corazón, pero no guardas sus mandamientos, mentiroso eres. Por lo tanto, eres un pecador. Por lo tanto, no estás agradando a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, te vas a quedar. Ese es el mensaje. Y si ya tienes fe, pero no estás haciendo las obras que el Señor te manda, entonces tu fe está muerta porque no hay obras. O sea, todo tiene, así como nuestro Dios es un Dios de orden, todo en la vida tiene un orden. No importa lo que tú hagas en obras, si no tienes a Jesucristo, no eres salvo. No importa que digas que sí tienes a Jesucristo, y cada domingo, como decía el pastor el otro día, el domingo, pero vas y nada más calientas una banca. Es una fe muerta,
Porque no hay obras, no está ese fruto. Gracias, hermana. No está el fruto del Espíritu. O sea, no estás siendo partícipe del cuerpo de Cristo, porque solamente vas, escuchas, y es una religión más, como muchas veces hemos escuchado de parte del Señor cuando habla por el pastor Uber. O sea, es una religión más. Dejaste tal vez la idolatría, gloria a Dios por eso, pero veniste a caer en una religión más. ¿Por qué? Porque tú la hiciste una religión. Porque tú decidiste que ibas a hacerte de una religión. ¿Por qué te digo esto? Pues porque no estás alimentándote de la palabra. Volvemos a lo básico. No estás alimentándote de la palabra, no te estás guardando para Dios, no estás guardando tus mandamientos porque no conoces lo que es bueno. Porque no has discernido lo que está en la palabra. ¿Y por qué no lo has discernido? Porque no has llenado tu lámpara de aceite. ¿Cómo se llena la lámpara de aceite? Con la palabra del Señor, con la oración, en la congregación, queriendo servir al Señor de todo tu corazón. Así llenas tu lámpara. Y si ya sirves en la iglesia, pero no estás orando y no estás leyendo la palabra, entonces tú te estás vaciando. Todo el servicio que estás poniendo allí lo estás dando de ti, pero tú no estás recibiendo nada del Señor porque no estás dándole tiempo al Señor. Porque seguimos en los afanes de la vida. Le decía a mi hermana en esta mañana que una persona a la cual quiero mucho me decía que se levantó para trabajar, para antes de ir a trabajar. O sea, se levantó el temprano para empezar el trabajo, aún antes de que empezara a trabajar. Exacto, antes de su horario. Y me quedé meditando en eso. Dije yo, wow, qué diligente es. Y le dije al Señor, conviértelo, Padre, que sea diligente para ti, que trabaje para ti. Imagínese si los siervos del Señor hoy en día nos dispusiéramos en nuestros corazones a levantarnos a ciertas horas de la madrugada para pasar tiempo del Señor, con el Señor, de calidad, donde Él nos quebranta, donde nos hace más fuertes, donde nos da de Él, donde podemos experimentar su presencia. Y después ir a cumplir en nuestra vida secular. ¿Cómo estaría la iglesia de Cristo hoy? ¿Cómo estaría la novia de Cristo hoy? ¿Cuántos discípulos no habría? Me parece que hace un año, veíamos sobre los discípulos y decía el discipulado que si un hermano se dispusiera a ser discípulo a otra persona, y luego esa persona se dispusiera en su corazón a discipular a otra persona, si no mal recuerdo, en un año todos seríamos discípulos del Señor. Si no mal recuerdo. Voy a verificar esa información. Pero el punto es que nosotros debemos disponer nuestros corazones para discipularnos. Y obviamente estoy hablando a la iglesia de Cristo en este momento. Porque el que está en la idolatría, el que está en la religión, no puede ser un discípulo del Señor porque todavía no ha aceptado al Señor como su único Señor y Salvador. El que está en la secta de los testigos de Jehová no puede decirse discípulo del Señor porque niega a nuestro Señor Jesucristo en su deidad. Por lo tanto, no tiene a nuestro Señor Jesucristo en su corazón. Y así podría decirle todas las religiones que hay. Y podría decirle por qué no, pero ese no es el tema. El punto es que nuestra diligencia, nuestras fuerzas, todo nuestro tiempo que podamos, obviamente, que apartemos, no que podamos, que apartemos para el Señor, debe de ser para el Señor, como sus discípulos que somos. Ahora,
Si tú no has recibido a nuestro Señor, el primer paso importante que debes dar en tu vida es aceptar a Jesucristo en tu corazón. Aceptarlo como tu Señor, como tu Salvador, y como tu Señor. Hacerlo tu Señor siendo un discípulo de Él, buscando de su palabra, discerniendo. Antes de que se me olvide, en Hebreos dice, sentí la reprensión del Señor cuando leía, hace poco hicimos un video corto para hacer las pruebas de sonido y les comentaba que estaba estudiando Hebreos. Y sigue siendo de mis favoritos porque el Señor me ha dejado entender muchas cosas. Y la primera reprensión que el Señor me hizo fue, sentí fuerte ese versículo, sentí fuerte esa palabra. Dice algo así, que para estos tiempos, para estas fechas, yo ya debería de estar enseñando la palabra, pero aún estaba recibiendo leche espiritual. Así fue como recibí el mensaje. Más o menos así dice los versículos. Que cuando estamos recibiendo leche espiritual es porque aún estamos en la inmadurez espiritual. Porque aún no entendemos más cosas que deberíamos entender. Porque aún no discernimos lo bueno de lo malo. Porque no nos hemos dispuesto a recibirlo. Y me sentí mal, me sentí avergonzada con el Señor, claro que sí, porque me ha dado tiempo para estudiar su palabra. Pero gloria a Dios que me ha levantado de ese sueño del que tenía. Gloria a Dios. Y de nada sirve que yo dé testimonio de mí misma, mas su Espíritu lo dará en su tiempo. Pero le digo esto porque el viernes pasado les decía que sentía feo cuando un hermano comentaba que tiene tanto tiempo en el Evangelio y no ha podido sentir la presencia del Señor, o no ha experimentado el quebranto del Señor, no ha experimentado ese fuego que purifica. Pero es solamente, no porque Dios no quiera hacerlo, sino porque no hemos dispuesto nuestros corazones y no nos hemos esforzado, como dice en Josué 1:6, que dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate a leer mi palabra, sé valiente a recibir el vituperio, sé valiente a recibir el rechazo. Porque una vez que tú empieces a leer y escudriñar y aprender, la gente te va a rechazar. Porque va a ser imposible que no des frutos si tú si te estás guardando para el Señor, si estás leyendo la palabra, si estás orando, va a ser imposible que tú cambies. Es imposible que la persona que realmente se entrega al Señor cambie. Pero es necesario para que el Señor nos encuentre justos. Es mejor serle agradable a Dios, hacerle agradable a mi hermano de sangre, a mi madre incluso, a mi padre, que tal vez me rechace también, o te rechace por predicarles la palabra, que tal vez se rían de ti como lo hicieron los yernos de Lot, porque se van a reír. La palabra está escrito, y si está escrito es porque es así. Pero no nos debemos enfocar en lo negativo que nos puede pasar o nos va a pasar porque está escrito. Debemos de enfocarnos en el galardón, en nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que seremos como las águilas viendo hacia el cielo. Cuando van volando, las águilas el Señor las hizo de cierta forma que el sol, la luz del sol no las ciega. Entonces cuando están volando, ellas pueden ver hacia arriba y ver hacia dónde van. El Señor es tan sabio porque Él nos compara con las águilas en ese aspecto. Que cuando seamos encontrados justos, vamos a ir viendo hacia el cielo, a juntarnos ahí donde está Él, esperándonos en las nubes. Si nos guardamos para Él. Si nos guardamos para Él.
si nos guardamos para Él. Necesito, quiero, deseo que en tu mente se queden estas palabras. Si nos guardamos para Él. Si no sabes qué es guardarte para Él, pregúntale. Pregúntale porque Él te va a contestar. Tal vez no en el momento, tal vez sí, no lo sé. A Dios le place contestar como a Él le place contestar, cuando a Él le place contestar. Guárdate para el Señor. Guárdate para Él. Deja de afanarte. Me salí de lo que les quería decir sobre el ejemplo de esta persona que les decía. Pensaba yo que le di gracias al Señor porque, como les conté el viernes pasado, cuando inicié en los caminos del Señor, yo estaba muy confundida al grado de que no sabía para qué era buena en el sentido terrenal, en el sentido laboral. No sabía si tenía algún talento en el sentido terrenal. No estoy hablando espiritualmente nada en este momento. No sabía para qué era buena yo. Yo pensaba que yo no tenía nada y que no servía para nada. Y cuando llegué a los caminos del Señor, había personas que predicaban que Dios tiene un propósito para ti, que Dios te mandó a la tierra con un propósito, lo cual es cierto, pero de la forma en la que lo decían, para mí era como un... yo le pedía al Señor, dime Dios, ¿en qué debo de estudiar? ¿Para qué soy buena? Yo pensaba que era buena para las matemáticas y resulta que no. Porque si me preguntas cuánto es 8 por 7, no sé y tengo que pensarle mucho. Yo pensaba que era buena en las matemáticas porque sabía resolver álgebra en la escuela. Entonces yo decía, ok, voy a ser ingeniero civil. Nada más porque soy buena en las matemáticas y porque ganan bien. Así decía yo. Me gustaba enseñar. Siempre me ha gustado, cuando estaba en la secundaria, en la prepa, podía ayudarle al maestro a enseñarle ciertas cosas en las matemáticas porque me disfrutaba mucho enseñar. Pero no quería yo ser maestra porque los maestros no ganan bien. Entonces yo quería ganar dinero. Y esa era mi mentalidad cuando estaba fuera del Señor, fuera de sus caminos. Y cuando intenté ser ingeniero civil, fracasé. No iba a las clases, entonces era ilógico que iba a pasar. Luego, cuando llegué aquí a Estados Unidos, volví a intentar estudiar ingeniería civil. Luego lo cambié a contabilidad. Luego lo cambié a, no sé, para no hacerles el ejemplo largo, no terminé la universidad. Y cuando ya vino en los caminos del Señor, una de mis oraciones era, Señor, ¿qué tengo que ser yo? Señor, ¿cuál es? ¿Qué fue lo que me diste a mí? Porque yo no sé, no entiendo. ¿A qué debo de ir a la escuela? ¿Cuál es tu voluntad? Dime cuál es tu voluntad. ¿A qué debo de ir? Y por mucho tiempo esa era mi oración. Y después vino una persona, el cual se hace llamar profeta. Dios lo bendiga y salve su alma. Y él me dijo que yo iba a ser escritora. Entonces para mí eso fue, gracias Señor, ese es mi propósito en la vida, ser escritora. Y ahí va Selene y se inscribe en la universidad para ser escritora. Entonces volví a cambiar mi major, no sé cómo se dice major en español. Mis estudios los volví a cambiar y ahora iba a estudiar letras. Y luego sucedió algo que no, pues tampoco era eso. Y vivía en una confusión tremenda que el Señor me ha librado de ello, gloria a Dios. Pero el objetivo de esto, el punto de esta historia es que ese no es el propósito que Dios tiene para nosotros. Es bueno estudiar, no es pecado. La palabra no nos dice que sea pecado estudiar. No le estoy predicando que no vaya a la escuela.
Le estoy predicando que primero es Dios. Le estoy predicando que debes acercarte a Dios. Tú puedes estudiar lo que tú quieras. Mientras no vaya en contra de la palabra del Señor, lo que a ti te guste, tú lo puedes hacer. Pero ese no es el enfoque de esta vida. En esta vida todos estamos afanados a qué voy a estudiar, qué voy a hacer, qué casa voy a tener, qué ropa voy a vestir. Ese es uno de los mensajes que el Señor nos está dando hoy. Deja de afanarte. Yo no entendía por qué Dios no me contestaba. El solo para mí era simple, ¿no? El simple hecho de que iba a estudiar. Yo literalmente yo quería que Dios me dijera, Selene, tú vas a hacer esto. Y entonces cuando esta persona vino y me dijo eso, yo lo tomé como un, gloria a Dios, el Señor ya me contestó. No, le doy gloria a Dios que no fue así, que nunca terminé la universidad, nunca pensé que fuera a decir esto, pero le doy gracias al Señor que no la terminé, porque tengo un trabajo en el cual puedo ayunar cuando el Señor me lo ponga. Puedo decirle a mis empleadores, necesito tomarme 21 días porque el Señor me llamó a ayunar. Y mis empleadores me dicen, Dios te bendiga, puedes tomarte esos 21 días. Puedo decirles a mis empleadores, tengo que tomarme 10 días, pasan otros 5 días y luego a los otros 5 días puedo decirles, voy a ayunar otra vez, necesito este tiempo libre, y me lo dan. Gano lo suficiente, gloria a Dios, para lo que el Señor nos suple, el Señor, nuestras necesidades. Gloria al Señor por ello. Entonces cuando esta persona me decía de cuánto él trabaja, yo decía, gracias Dios, que nunca me contestaste que debería de ir a la escuela. Porque ahí estaría yo. Ahí estaría yo en las obras. Los ingenieros trabajan mucho. Los ingenieros civiles se la pasan trabajando. Ellos no trabajan 40 horas, trabajan más de 40 horas en una semana. Y trabajan horas extras. Porque llegan a sus casas y revisan sus ya hasta se me olvidó cómo se llaman, los planos, gracias. Trabajan más y tienen que cumplir, pues es su trabajo, pues es su sustento. ¿Se entiende? No digo que que sean irresponsables, no. Ese no es la predicación, ese no es el mensaje, uno de los mensajes. Uno de los mensajes es, no te afanes, haz tiempo para Dios. Haz tiempo para Dios, haz tiempo para Dios. El Señor ya viene. El Señor ya viene. Ya no podemos estar pensando en eso, en qué voy a trabajar, qué voy a hacer, no dice la palabra, buscar el reino de los cielos, porque todo lo demás se te va a ser añadido. Todas tus necesidades Dios las conoce. Dios las conoce. Dice su palabra que todavía no está la palabra en tu boca, todavía no dices lo que quieres decir cuando el Señor ya la conoce toda. Aleluya. Dice la palabra del Señor que te puede ver aún en la oscuridad, Él te ve. Él conoce si te hace falta comida, Él conoce si te hace falta vestir, Él conoce si te hace falta para tu renta, Él lo conoce todo. Pero si tú le honras, Él te va a honrar. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Antes de ir a los juicios, quiero decirle que en una de esas lecturas que hacía yo en Hebreos, mi hermana moví el micrófono. Si puedes confirmarme que se está escuchando bien, por favor. En una de las lecturas de Hebreos decía que gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Te alabamos, Padre Santo. Ok, gracias, hermana. No, perdón, no era una lectura cuando el Señor me dio este entendimiento. Estaba escuchando una alabanza. Y no recuerdo cuál alabanza era, pero recuerdo muy bien que hablaba de cómo nuestro Señor Jesucristo se despojó de su deidad. O sea, él dejó de ser allá en el cielo, dejó
se despojó de su realeza, se despojó de ser Dios, no se consideró él siendo Dios, sino que él se hizo menor que los ángeles, o sea, se hizo hombre. Y se despojó allá arriba de sí mismo, porque se hizo menor que los ángeles. Y esa fue la primera vez que el Señor hizo, no la primera vez, pero fue una de las primeras cosas que el Señor hizo por la humanidad. Right? Se despojó de sí mismo. Despojándose de sí mismo, vino a nacer del vientre de una persona. Por lo tanto, él se hizo hombre. Ahora, eso no significa que ya no sea Dios, como algunos lo están diciendo ahora, y la secta esta de los testigos de Jehová lo dicen. No, el hecho de que él haya nacido de una mujer no significa que sea creación de Dios. Él sigue siendo Dios con nosotros, pero tenía que venir en forma humana para él conocer de nuestras aflicciones, de nuestras debilidades, y mostrarnos aún cómo es que nosotros deberíamos de actuar como los hijos de Dios que ahora somos. Fue su objetivo, venir y darnos el ejemplo como unigénito, como el unigénito del Señor, la primicia del Señor, de Dios, de Jehová, para mostrarnos a nosotros cómo debíamos de hacer. Entonces, cuando escuchaba esta alabanza que hablaba de cómo el Señor se despojó de sí mismo, en otro verso de la alabanza, el Señor me ayudó a entender que Jesucristo se despojó de sí mismo 2 veces. ¿Por qué digo esto? Porque cuando estaba en el cielo, Él se despojó de sí para venir a la tierra como hombre. Pero ya siendo hombre en la tierra, se volvió a morir a sí mismo, volvió a despojarse de sí mismo, porque Él bien pudo no morir por nosotros. Él bien pudo disfrutar de lo que ofrece el mundo, que es atractivo lo que ofrece el mundo. Bien pudo hacer eso, bien pudo venir diciendo, yo soy Dios, adórenme desde ahorita, adórenme ya. Pudo haber tomado posesión del templo y vivido como un rey que es. Sin embargo, no lo hizo así. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no lo hizo así? Porque Él nos tenía que mostrar lo que debíamos de hacer, cómo debíamos de actuar. Dice la palabra del Señor que Él mira de lejos al altivo, mas al humilde Él exalta. Por eso es que Jesucristo vino no siendo Él altivo, no siendo Él orgulloso, no siendo Él, porque así no es Dios, porque Él es Dios. Y Dios no es así, Dios aborrece todo eso. Por eso es que Jesucristo tenía que ser humilde, portarse humilde, morir a sí mismo, ya siendo hombre, para nosotros aprender de su ejemplo. Le invito a que vayamos a Isaías. Gloria al Señor, te alabamos, Cristo. Vamos a Isaías capítulo 2. Gloria al Señor, te alabamos, Padre Santo. Capítulo 2, en un momento le digo el versículo, déjeme llegar a Isaías. Bendito es el Señor. Aleluya. Te alabamos, Cristo. Versículo 5, capítulo 2, versículo 5. Ya empezamos con los juicios. Ya el Señor le habló, perdón. Gloria al Señor, porque la gloria es de Él es el que habla. Yo solamente soy su bocina, por así decirlo. Ya el Señor le habló de cómo es que debe de usted guardarse, qué es lo que usted debe de hacer, buscarle primeramente, para que sea encontrado justo y sea levantado. Para que se levante de ese sueño del que duerme y no que se quede como los yernos de Lot. Tiene que levantarse de ese sueño y no reírse del que le llama, no reírse del que le está diciendo, levántate y vámonos porque viene juicio. Ya hablamos de eso. Ahora bien, usted decide
que no quiere escuchar. Usted decide que se va a reír. Bueno, pues entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar. Dice la palabra del Señor en el capítulo 2 de Isaías, versículo 5. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. ¿Quién es la luz? Nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con los hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. O sea, seguimos afanados en la vida, seguimos acumulando cosas. No queremos venir a nuestro Señor Jesucristo. Y aún otros, además de los afanes, agregan pecado como la idolatría. Porque dice su palabra en el versículo 8, además su tierra está llena de ídolos. Y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante los que lo fabricaron sus dedos. Y se han inclinado el hombre y el varón, se ha humillado, por tanto no los perdones. ¿Por qué dice que el hombre y el varón se ha humillado? Hay personas, muchas personas, lamentablemente, que cuando van a esos templos donde tienen estas imágenes, se arrodillan ante las imágenes, besan los pies de las imágenes. Algunos otros que tienen acceso al que ahora es Papa, le besan la mano. Aún los mandatarios, estaba viendo unas imágenes, aún los mandatarios van a ver al Papa y le besan la mano. Están ahí idolatrando a un hombre que de espiritual, perdóneme, pero no tiene nada. Y entonces, ¿qué dice? Se han inclinado el hombre y el varón se han humillado. Cuando el Señor habla de humillarse ante Él, antes yo lo veía de una forma un poco negativa, pero cuando el Señor habla de humillarse es, ven ante Él y derrama tu corazón. Eso es humillarse ante Él, es reconocer que Él es el Dios de dioses y Rey de reyes. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos para con Él. Ahora, cuando tú estás haciendo tal cosa delante de una imagen, delante de un hombre, estás haciendo una aberración a Dios. Es idolatría, se llama esto. Por tanto, el Señor no nos va a perdonar si no nos arrepentimos de esto. Y si no nos arrepentimos, esto es lo que va a pasar. Dice en el versículo 10, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. En el versículo 17 dice, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado en aquel día. Gloria al Señor. Y quitará totalmente los ídolos. Hace una vigilia atrás, no esta última sino la anterior, me parece, que predicamos sobre la bestia, las dos bestias, que es el anticristo y el falso profeta. Y veíamos cómo le van a hacer una estatua a la bestia y cómo la gente lo va a aceptar y lo va a adorar. Pues el Señor va a llegar en aquel día y va a humillar a todos los mandatarios que se unieron a la bestia, que es el anticristo. A todo el mundo va a ser
partícipe de este juicio, porque la iglesia ya no va a estar aquí, que es de lo que estamos hablando. Y en el versículo 19 dice, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. En otra parte de la Biblia dice, todo ojo le verá y se postrará delante de Él y reconocerán que Él es el Señor. Toda lengua, tribu y nación se van a arrodillar delante del Señor y le van a rendir culto, como debieron hacerlo en este día que el Señor te está hablando, como debieron hacerlo en el día de ayer que alguien más te predicó esta palabra, porque yo estoy segura que yo no soy la única que el Señor le ha dado este mensaje. Estoy segura porque lo escuché, porque lo he visto, porque antes de que el Señor me llamara a decir esta palabra, ya había alguien más hablando. Y tal vez el día de mañana se levante otra persona y te vuelva a hablar de lo mismo si Jesucristo no ha venido. ¿Por qué? Porque el Señor quiere salvarte de la ira venidera. El Señor quiere salvarte. El Señor quiere salvarte. Escucha, el Señor quiere salvarte. No quiere que te quedes en ese día. Ahora acompáñame, por favor, al libro de Apocalipsis. Gloria al Señor. Te alabamos, Padre Santo. Vamos a ir al capítulo 15. Y de ahí vamos a continuar en la lectura hasta donde el Señor me ponga. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Si puede glorificar al Señor en donde está, si puede levantar su mano y decir gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Tú eres el alto, tú eres el más grande y sabio Dios, pues tú eres el único. Glorifique al Señor a donde está. Reconozca que el Señor es el Señor de señores y Dios de dioses. Reconozca, humíllese delante de la presencia del Señor. No enaltezca su corazón porque, le repito, Dios mira al altivo de lejos. No traje mis notas de la vez pasada, pero ahí tenía el que significa altivez. Búscalo en el diccionario. Y se va a quedar con la boca abierta como yo. ¿Estamos listos, mis hermanos? Gloria al Señor. Versículo 1, vamos a iniciar el 15. Dice, vi en el cielo, hablando Juan, otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. Y su imagen, que le hablaba del versículo de los capítulos 13, desde donde está. Y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo. Acuérdese lo que vimos en Isaías, que Dios sería exaltado, ¿verdad? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos.
Mis hermanos, amigos y hermanos, cuando el Señor se lleve a su iglesia, el juicio viene sobre la tierra. El juicio va a iniciar. Porque el mal será de tal forma que va a llegar hasta el cielo. Todas las oraciones de las cuales hoy hacemos, como dice su palabra, cuando Lot, vivía en Sodoma, dice su palabra que él afligía su espíritu por tanta maldad. El verdadero cristiano está afligido por tanta maldad. El verdadero cristiano se aflige cuando ve a una persona que no tiene un hogar, que está pidiendo dinero en la calle. El verdadero cristiano se aflige en su corazón cuando escucha que una niña fue abusada, cuando un niño fue abusado. El verdadero cristiano se aflige y ora también por las personas que están en drogadicción. El verdadero cristiano se duele en su corazón cuando sabe de que hay mujeres que venden sus cuerpos y ora por ellas. Y derrama sus lágrimas delante del Señor, así como lo hacía Jeremías. Que él se dolía por el pecado de su pueblo. Se dolía y lloraba delante del Señor. Y describe cómo Jeremías se dolía en su corazón. Y de cierta forma así el Señor se duele en su corazón. De cierta forma, Dios nos deja saber de cómo Él le duele cada vez que alguien peca de tal manera, que alguien se pierde porque no quiso escuchar la palabra del Señor, porque no quiso dejar los afanes de la vida, porque no quiso dejar de trabajar para poder venir a la iglesia y recibir su palabra. ¿Por qué se aflige el Señor? Porque esa alma se va a perder. Por eso se aflige. Por eso hoy nos habla. Por eso hoy nos dice, hijo mío, dame tu corazón. Eso nos dice el Señor hoy. Dame tu corazón. Guárdalo de todo mal. Búscame ahorita que puedo ser hallado, porque el día que la iglesia se vaya, ya no lo vamos a poder hallar. Y vamos a ser partícipes de estos juicios. ¿Hay esperanza o no después para nosotros los cristianos que se queden? No lo sé. Solo Dios lo sabe. Para mí hasta el día de hoy eso no está claro. Para mí el día de hoy el Señor no me ha dado ese discernimiento. Pero ¿para qué esperarnos a estos días de los juicios? A estos días en el que los ángeles van a derramar la ira del Señor sobre la tierra. Dice en el capítulo 16, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derrama sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna. Una úlcera maligna pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. No lloro de emoción, mis hermanos. No lloro de emoción. Me duele en mi corazón saber que esto va a pasar. Me duele porque no va a ser 1 o 2 almas. Y aun si fuera 1 o 2 almas, son preciosas para el Señor. Van a ser miles de almas. La palabra dice que la puerta a la perdición es ancha, es grande. Y a la salvación es pequeña, es estrecha. Ahora nos dice el número
Pues no nos dice exactamente el número. Una tercera parte me parece que dice en... No recuerdo el libro, la verdad. Pero van a ser muchos los que se van a perder. Versículo 4 dice, y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de aguas se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. No se arrepintieron. En lugar de arrepentirse, de darle la gloria al Señor, de decirle, sí, tú eres justo, merecemos esto que nos está pasando por el pecado tan grande que hay en la tierra. En lugar de decir eso, su corazón va a estar de tal manera, tan entenebrecido, tan duro, tan malo, que no van a poder darle gloria al Señor, no van a poder arrepentirse de la inmundicia en el que van a estar, no van a poder. No que Dios no quiera que lo haga, claro que quiere, pues, y por eso nos está hablando el día de hoy. Por eso nos está diciendo, arrepiéntete y apártate del mal que has hecho. No hay mal que yo no pueda perdonar, no hay nada que tú hayas hecho que yo no te pueda perdonar, dice el Señor, excepto por la blasfemia a su Santo Espíritu. De ahí en fuera, cualquier cosa que hayas hecho, si te arrepientes de todo tu corazón y te apartas de tal cosa, el Señor te perdona, te restaura y te salva. Si tú guardas tu corazón para el Señor, si tú le das tu corazón al Señor, Él te salva de la ira que viene. El Señor es tardo en su ira, es tardo para la ira. Él no es un Dios de ira, es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. También es justo. Y porque Él es justo, exige que nosotros seamos justos. Amén. Dios. Alabamos Cristo. Bendito sea, Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Discúlpeme. Dice en el versículo 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son los espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Amén, aleluya. El gran día del Dios Todopoderoso, mis hermanos y amigos, es cuando nuestro Señor Jesucristo venga en su caballo blanco y con él todos los santos, todo su ejército. Y dice el Señor en el versículo 15, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Qué significa esto? Que los que se han guardado para el Señor, los que han despojado, se han muerto a sí mismos y nacido en Él, han recibido las vestiduras
que el Señor nos da, las vestiduras blancas. Por lo tanto, ya no estamos desnudos y no hay pecado en nosotros cuando el Señor nos transforme, y no habrá vergüenza en nosotros cuando el Señor nos levante. Gloria a su santo nombre. Cuando el Señor nos levante, nos va a transformar y nos va a dar unas vestiduras blancas y largas, guardadas en santidad para Él, y ya no tendremos este cuerpo corruptible que está siempre queriendo pecar. Entonces, en ese día que el Señor venga, seremos bienaventurados. ¿Por qué? Porque no vamos a ser partícipes de la gran tribulación. El Señor nos llama hoy a todos, a todo aquel que tiene oídos para oír, oiga, dice el Señor. ¿Por qué? Porque si tú estás en Cristo ya, asegurémonos cada día que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y eso solo lo podemos discernir mediante su palabra, estudiando su palabra, orando, pasando tiempo con Él. Todos los días, no un día sí y un día no, todos los días debemos de llenarnos de su presencia. Hace unos días el pastor predicaba, el pastor nos hablaba sobre ese pasaje de la Biblia donde dice, sus seguidores, sus discípulos no pudieron liberar a un endemoniado, a un joven que tenía demonio. Y Jesús lo hizo en un momento, en un segundo. Y los discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echar el demonio en tu nombre? Y el Señor les dijo, porque no sale si no es con ayuno ni oración. Yo lo había entendido de una forma carnal, porque no estaba espiritual, porque el Señor en ese momento no me dio el entendimiento. Luego el pastor lo explicó y aún así no entendí. Pero gloria al Señor que ya me ayudó a entender ese versículo. O sea, eso de los espíritus es real. No son cuentos de hadas. Los cuentos de hadas de verdad no existen. Pero lo de los espíritus es real. Lo de los endemoniados es algo real. Y si tú no estás lleno de la presencia del Señor, no vas a poder reprender un espíritu, porque la presencia de Dios no está contigo, de tal forma en el que tienes la autoridad de la que el Señor ya te dio, pero de la cual no te has llenado, porque no ayunas, porque no oras, porque no te llenas de su presencia. Entonces lo que eso significa, lo que en realidad nuestro Señor Jesucristo quiso decir, o lo que dijo más bien, es in order for you, ¿cómo se dice in order for you? Para que tú puedas sacar o reprender un demonio, tú tienes que estar lleno de su espíritu, tienes que estar lleno de su presencia, y eso se consigue ayunando, orando, leyendo su palabra, para fortalecerte en el espíritu y poder reprender todo demonio. Entonces eso es lo que nos dice el Señor hoy. Llénate de mi presencia, llena tu copa, sé como las vírgenes prudentes que tenían sus lámparas llenas y aún otro poco más. No te quedes dormida como las otras vírgenes que no se previnieron y estuvieron esperando y sus lámparas se apagó. No seas de los que se apagan, no seas de los que se duermen. Vela, literalmente vela leyendo la palabra. Literalmente quédate despierto gastándote para el Señor, como dice una sierva del Señor. Si te puedes gastar en desvelarte en hacer un trabajo o desvelarte en hacer, no sé, alguna tarea, en la escuela tal vez, no lo sé, que no te puedas desvelar haciendo algo que es agradable al Señor y que además es necesario para la salvación de tu alma. El Evangelio se trata de la salvación de nuestras almas, de ir y predicarles
Y ya estoy cerrando. Ya estamos terminando. Alabamos, Cristo. Bendito sea, Señor. Gloria a Dios. Dice el versículo 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de la tierra y terremoto tan grande, lo cual no hubo jamás desde los hombres que han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino a memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue de sobremanera grande. De sobremanera grande. Va a haber una gran destrucción en la tierra, lo va a haber. ¿De qué forma con exactitud? No lo sé, solo Dios lo sabe. Tal vez literalmente mande ese granizo. Literalmente va a haber ese terremoto. Literalmente la capa de ozono se va a romper y por eso es que el sol va a poder quemar a los hombres. Pero no quiero estar aquí para averiguar qué es lo que el Señor va a hacer. No quiero estar aquí para corroborar una vez más que su palabra es fiel y verdadera. No, yo quiero ya estar ahí arriba, disfrutando en las bodas del Cordero, porque eso es lo que van a estar haciendo los santos del Señor. Ya no va a ser más la novia, ahora va a ser la esposa del Cordero. Mientras aquí en la tierra se esté llevando todo el juicio, allá en el tercer cielo vamos a estar celebrando con el Señor las bodas del Cordero. Aleluya. Sea usted partícipe de esas bodas, sea usted partícipe de su gloria. En la alabanza cantábamos esto que dice, ¿qué va a ser cuando esté delante de tu presencia? De rodillas me habré de postrar y mi canto se unirán a los demás y dirán, Santo, Santo, Santo eres tú, Señor. Sea usted de esos que se van, que nos vamos, me incluyo porque quiero ser partícipe, gloria al Señor. Sea usted partícipe, no se vaya en esta hora sin nuestro Señor Jesucristo en su corazón. No se vaya sin reconciliarse con el Señor y dígale al Señor, yo quiero ser partícipe de las bodas. Yo quiero que tú me levantes, yo quiero que tú me encuentres digno, que tú me encuentres digna de ti. Aleluya. Dígaselo con todo su corazón. Si nunca te has congregado a una iglesia, es tiempo de que lo hagas. Aún en medio de la pandemia, no te amedrente la pandemia. Que no te amedrente el virus, porque si el Señor quiere que te vayas hoy o mañana, lo va a hacer sin necesidad de ningún virus. No dejes de congregarte. Es necesario que te congregues. Es muy necesario que recibas la palabra del Señor, porque es bonito ver la palabra también en videos. No digo que sea malo, no. Gloria al Señor por la tecnología y porque hasta hoy nos ha permitido transmitir lo que hacemos aquí en su casa de oración. Gloria a Dios, porque todavía se nos permite en las plataformas hacerlo. No duraría que en algún tiempo no muy lejano ya empiecen a prohibirlas. Solo Dios sabe la persecución, cómo va a ser, porque vamos a padecer persecución, pero que eso no lo amedrente, que eso no lo haga tener miedo de congregarse, de visitar, de tener una Biblia con usted, de cargarla en todo lugar, en todo tiempo, a toda hora, leerla. Que eso no le impida que salve usted su alma.
porque el Señor ya la salvó por usted. El Señor ya entregó su vida por ti. El Señor ya lo hizo. Y ya no me voy a extender más, pero es necesario que entiendas lo importante que es aceptar a Jesucristo, buscarle ahora. Es de suma importancia porque los tiempos son muy peligrosos. Ahorita es muy peligroso estar caído, es muy peligroso estar sin Dios. ¿Por qué? Porque tal vez en este momento, en un segundo, en 30 segundos, mañana venga el Señor Jesucristo por su iglesia y inician los juicios. Y ya no podemos encontrarle como dice su palabra. Pero que no sea el miedo el que te atrae al Señor, mas sea su misericordia. Recuerda lo que te dije, que Él despojó de sí mismo 2 veces por amor a ti. No lo hizo nada más porque quería hacerlo, lo hizo porque te ama tanto a ti. A ti. Te tenía en el pensamiento que dijo, por Él, por ella, yo doy mi vida, Padre. Yo me sacrifico, yo derramo mi preciosa sangre por Él y por ella, para tener acceso directo al Padre. Así que te hago la invitación, dice el Señor, a que abras tu puerta. El Señor está llamando a tu puerta en esta hora. Y Él quiere que abras tu puerta y le permitas entrar. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque has hablado en esta hora. Gracias, Señor, porque tu nombre es glorificado en esta hora, Señor. En este momento es tu obra, Señor, es tu trabajo, Padre. Mover esos corazones, Señor amado, que están, Señor, dudando tal vez de venir, Señor, a tu altar, Padre Santo. Toca esos corazones, Señor. Oh Padre Santo, manifiéstate en la distancia, Señor, de una manera sobrenatural como una vez lo hiciste conmigo, Padre Santo. Hazle sentir tu presencia, Señor. Hazle sentir tu presencia, Padre Santo, porque tú vives, Señor. Ciertamente tú moriste por nosotros, pero ahora tú vives, aleluya, bajaraba. Tú vives y reinas, Señor. Toca esos corazones, Padre Santo. Toca esos corazones, Señor. Aleluya. Así que te hago la invitación a ti, amigo, amiga, que escuchas en esta hora. En este momento, levanta tu mano hacia el cielo, levanta tu mano, cierra tus ojos y repite después de mí. Oh Señor Jesús, has hablado a mi corazón, has hablado a mi vida. Has hablado y me has tocado de una manera que yo no conocía, mas ahora conozco. Te pido que tengas misericordia de mi alma y me perdones por todo lo que he hecho a lo largo de mi vida. Perdóname porque soy pecador. Necesito de ti. Necesito de tu salvación. Por favor, sé mi Señor y Salvador. Entra en mi vida y guíame a la senda de rectitud y justicia. Guíame con tu Santo Espíritu. Guíame, por favor. Yo te acepto en este día como mi único y suficiente Salvador y Señor. Yo te acepto en esta hora. Inscribe, por favor, mi nombre en el libro de la vida. Amén. Ahora si has hecho la oración, vamos a orar por ti. Yo le doy gloria al Señor porque Él es el que hace la obra, pero aún así quiero orar por ti. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por las almas, Señor, que has traído a tus pies, Dios.
Gracias, Padre Santo, por cada alma que ha dispuesto su corazón, Señor, a entregarse a ti, Padre amado. Gracias, Dios, por esta preciosa alma, Señor. Te pido, Dios, que seas tú dándole el crecimiento, Señor. Oh Padre mío, sé tú haciéndolos como las palmeras, Señor, firmes en la roca, Padre Santo, firmes, Señor amado, que nada los mueva, Señor, ninguna tempestad, Padre Santo. Aumenta su fe, Señor, conforme a tus grandes y ricas misericordias, Padre Santo. Guárdalo, Señor, de todo mal, Dios amado, que ningún afán de la vida, que ninguna artimaña del enemigo venga a robar, Señor, la palabra que has implantado en sus corazones, Señor. Señor, tú eres fiel y verdadero. Y tu palabra dice que la semilla, Señor, da, oh Padre Santo, el fruto en su tiempo. Dios, que sea estas personas, Señor, estas almas, Dios amado, sean como la tierra fértil que da su fruto en su tiempo, Padre. Sé tú guiándolos, Señor, a una congregación, amado Dios, donde les prediquen la verdad, Señor, del Evangelio, donde no les vendan nada adulterado, Señor. Guíalos, Padre Santo, a una congregación, Dios amado, donde ellos sean alimentados espiritualmente, Padre Santo. Oh Señor, salva sus almas, Dios. Inscribe sus nombres en el libro de la vida, Padre Santo. Y bendícelos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús yo te lo pido, Padre. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor por la palabra de hoy. Sea su nombre glorificado en todo momento y a toda hora. Dios los bendiga grandemente. Y si, como dice mi pastor, si el Señor no ha venido, nos vemos el domingo.